Bien. Señores magistrados, el 29 de agosto del 2013 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley, el 2594, proyecto de ley del presupuesto para el sector público 2014. Este proyecto fue dictaminado en mayoría. Posteriormente, el 14 de noviembre, se ve este proyecto en el Congreso, pero en la comisión correspondiente no se incorpora el artículo materia de la inconstitucionalidad. No fue materia de debate, no fue materia de acuerdo y ninguno de los miembros intervino en esta decisión. Pero pese a ello, el 29 de noviembre se emite un dictamen con la sola firma del presidente de dicha comisión, la Comisión de Cuentas. No ha habido en el Pleno ni en la comisión un debate previo de los miembros de la comisión. Se ha revisado absoluta y completamente estas actas y hay inexistencia de debate. No se ha cumplido el procedimiento legislativo y hay un vicio formal. La ley fue aprobada a las 3:30 de la madrugada sin mencionar los argumentos, ni siquiera el texto de la ley, y hubo protesta de los congresistas Velázquez, del congresista Bengolea, del congresista Dalbert y de otros, según se aprecia en las actas. Es decir, no hubo debate y se ha violentado el artículo 105 de la Constitución, porque ningún proyecto puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por las respectivas comisiones dictaminadoras. Y lo más importante, señores, el Parlamento es justamente un centro de debate. La ley tiene una esencia, que es el debate. Si no hay debate, entonces no hay ley, por más que tenga las formalidades. Un caso de unos vocales supremos que les pusieron una resolución y ellos habían votado en contra. Acusaron de esto al vocal Quineo Cabrera, ustedes recordarán, y esa sentencia evidentemente era nula, porque los vocales no habían expresado su voluntad, aun cuando había una firma. Lo mismo sucede acá. Han votado por toda la ley, pero no sabían qué decía el artículo 72, porque no hubo debate, no hubo parlamento, no hubo conversación, ni siquiera la mencionaron. Me remito a los videos que hemos aportado y me remito a todas las actas de la comisión y las actas del pleno. Se está violando entonces el principio democrático, la formación de las leyes. Pero eso no solamente se ha violado, sino hay un tema de fondo. Ustedes recordarán que justamente por una decisión del Tribunal Constitucional se declaró, uno, que los aportes de los trabajadores al FONAC es derecho expropiado, y dos, se declaró que no es tributo. En consecuencia, al declararse fundada una acción de amparo, se procedió por parte del Juzgado Nacional de Elecciones a convocar a un referéndum. Este referéndum aprobó la ley de devolución con más de 9,5 millones de votos. Posteriormente, han habido una serie de circunstancias que han pretendido dejar sin efecto la norma. Por ejemplo, una sentencia del 2012 que pretendió hacer algunos cambios, y antes una sentencia del 2008 procedente de Tarma, quisieron hacer algunos cambios, pero la ley salió en 2010. Y en 2012 se vota en este tribunal una serie de circunstancias absolutamente anómalas. Una acción de inconstitucionalidad que viene de lo que Borea denomina un vientre de alquiler, Colegio de Abogados del Callao. Y absurdamente, en vez de declarar improcedente, la declaran infundada, pero aprovechan para hacer una interpretación realmente abusiva, antojadiza, arbitraria y diría yo corrupta. En estas circunstancias, justamente se da este artículo 72 bajo ese contexto. Y este artículo 72, brevemente, viola lo que dice la ley del referéndum, que habla de una devolución total de lo aportado por los trabajadores y empleadores y tiene que ser a una cuenta individual. Eso dice la ley en el artículo primero y en el artículo segundo. La 72ª disposición, materia de esta discusión, lo que hace es cambiar todo esto, porque dice que la devolución
debe hacerse, lo aportó por los trabajadores, ya no de los empleadores. Pero además dice que la cuenta o la información de cuánto hay lo debe hacer el MEF. Si para eso se estableció la comisión ad hoc, para que determine cuánto existe, cuánto es lo que se va a repartir, si dejamos que el MEF diga eso, no lo va a hacer. Pero además, gravemente recorta el derecho ganado en esta ley, porque luego el grueso del aportado por los empleadores, que en el fondo eran los trabajadores, porque ellos dedujeron esto del impuesto a la renta y eso ya estaba decidido, ahora es modificado y esos dineros se quedan. ¿Qué hay detrás de todo esto? Dinero. Grandes emporios, grupos de poder, el grupo Romero, el grupo Rodríguez Banda, están detrás de esto, porque compraron con los dineros del FONAVI la infraestructura eléctrica. Son más de 6.000 millones que deben devolver y no quieren devolver, porque no han pagado totalmente el precio de esa infraestructura que fue hecha con plata del FONAVI. He ahí el grupo de poder o los grupos de poder y logísticos que están detrás de todo esto. Pero no solamente eso, luego señala que excluye a quienes ya han sido beneficiados. ¿Cómo es esto? Si yo tuve una casa en la Torre de San Borja, me entregaron la casa y dicen, ah, ya te beneficiaste. No, señor, yo pagué el precio de esa casa, le devolví al fondo. Ah, pero usted tuvo luz y agua. No, señor, esa luz y agua incluso se hizo con mi trabajo, pero además me cobraron. Todo esa infraestructura la tuvimos que pagar los jornalistas. En los pueblos jóvenes la gente pagó. Y entonces, ¿cómo me van a excluir? Dicen que ya está beneficiado. ¿Quién determina eso? El MEF. Eso también desvirtúa la ley tremendamente. Y por último, habla de que la cuenta individual tiene que ser hecha en base a un cálculo totalmente abusivo, arbitrario, y dicen, será por cuotas. ¿Cómo que por cuotas? Si es un aporte real o una cuenta individual, que me devuelvan eso. No, por cuotas. Y hacen un cálculo que ahora se ha develado, la supuesta comisión ad hoc, que en realidad es un engendro manejado por el MEF y no creado por la ley, ha dicho que va a devolver 10 soles por persona. Esto es realmente risible, ridículo. Pero no solamente eso, aquí hay un acto de confiscación, porque si la ley me dice que me deben devolver lo aportado, eso es derecho de propiedad. El dinero es un inmueble y me tienen que devolver. Y es un derecho de propiedad que es el sustento de toda la economía nacional. El derecho de propiedad es la esencia del desarrollo de un país. El respeto al derecho a la propiedad es democrático. Y si me confiscan, eso es ilegal. Además, el artículo 70 respeta el derecho a propiedad y dice que es inviolable. El Estado lo garantiza, salvo por cuestiones de necesidad o de otro orden, en cuyo caso deberán pagar un justiprecio. Se trata de un derecho de propiedad que es objetivo, pero también subjetivo. Subjetivo porque esto es mío, y objetivo porque es lo que permite el desarrollo de la nación. Y por último, para concluir, el propio ministro Castilla ha dicho que no ha incorporado en el presupuesto 2015 devolución para el FONAVI, puesto que son dineros privados. Lo ha dicho expresamente, tenemos los recortes. Y entonces, si en el 2015 son dineros privados, ¿cómo en el 2014 incorporan en la norma presupuestal estos conceptos? ¿Y qué tiene que ver la norma presupuestal con la modificación de la ley de referéndum? Pero lo que es peor, en el 2000 se trata de dineros privados. La ley del presupuesto no puede contener ingresos de dineros privados. La ley del presupuesto, todos sabemos, es una ley de asignación de recursos, de ingresos. ¿Cómo puede perpetuar ingresos? Y además, como he dicho aquí, conculcando derechos, confiscando. Por estas razones, señores magistrados, solicito se declare fundada nuestra acción de inconstitucionalidad. Gracias, señor Guado. Señor procurador, puede hacer su trabajo. Señor presidente, juez tribunal, con su venia, vamos a ejercer la defensa de la 72ª disposición de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2014. Y hemos escuchado
aspecto formal debemos señalar, como se ha adelantado, estamos ante el proyecto del Ejecutivo de la Ley de Presupuesto que fue presentado y que fue objeto de un dictamen de la Comisión. Y debemos acá precisar claramente que los dictámenes no son imposiciones, son simples recomendaciones. En el reglamento del Congreso de la República se señala claramente que los dictámenes pueden concluir en la recomendación de aprobación de la proposición en sus términos, en la recomendación de aprobación de la proposición con modificaciones, o en la recomendación de no aprobación de la proposición y su envío al archivo. En consecuencia, en el presente caso lo que ha habido es la recomendación de la aprobación de la proposición con modificaciones. Hasta ahí podemos ver que se respeta el procedimiento legislativo, pero se sigue respetando, porque finalmente este dictamen es puesto a disposición del Pleno y se inicia su sustentación y debate tal como lo establece la Constitución. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede de que en el transcurso del debate se presenta pues una propuesta por parte de un congresista, propuesta que está aceptada también por el reglamento del Congreso de la República, porque si bien es cierto el Congreso no tiene iniciativa de gastos, el propio reglamento del Congreso faculta que en el debate de la ley de presupuesto los congresistas puedan intervenir para proponer, que es precisamente lo que se hizo. Así pues, durante el debate, uno de los congresistas propuso la incorporación de una disposición final sobre la devolución de los fondos del FONAC. Esta proposición fue acogida por el presidente de la Comisión de Presupuestos. Todo esto dentro de los cánones establecidos en el reglamento del Congreso de la República. Asimismo, tal como lo establece el propio reglamento, el presidente del Consejo de Ministros mostró su aprobación sobre la inclusión de esta propuesta, referida justamente a la disposición impugnada. Enfatizo, dentro de lo que establece el procedimiento legislativo. ¿Y qué sucedió después? Que se sometió a votación. En consecuencia, si nosotros analizamos la norma pertinente del reglamento del Congreso de la República, que no es otro que el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso, podemos apreciar de que la disposición impugnada en su origen ha respetado el procedimiento legislativo. En consecuencia, no se podría sustentar que existe una inconstitucionalidad de carácter formal. Ahora bien, en lo que se refiere al cuestionamiento de fondo, en la demanda se cuestiona el aspecto relacionado a los beneficiarios y el aspecto relacionado al monto que se ha de devolver. Este tribunal, en buena cuenta, ¿qué cosa dijo en la sentencia 07 del 2012? Dijo, aceptó, precisó que la ley de devolución de dinero del FONAVI establecía pues una devolución de carácter individual, una devolución individualizada. Pero precisó que era opción del legislador que ésta sea individualizada o tenga un carácter colectivo, aceptando que en este caso era de carácter individual. ¿Qué cosa más dijo al respecto? Que era de carácter individual, pero respecto de los aportes que habían realizado los beneficiarios, los trabajadores. Desde ese punto de vista, era de carácter individual. Pero en lo que se refiere a los aportes del Estado y a los aportes de otros, eso sí debía tener un carácter colectivo, más no individual. La norma en cuestión, la norma cuestionada en el presente proceso, no se puede reputar como inconstitucional, porque precisamente en esa misma línea establece la devolución de los aportes que han realizado los trabajadores. En consecuencia, no se puede hablar de un atentado al derecho de propiedad, porque precisamente se está devolviendo lo que los trabajadores en su momento aportaron al FONAVI. En consecuencia, señor presidente, para concluir, no se podría argumentar en el presente proceso que la disposición cuestionada de la ley del presupuesto
del año 2014 resulta inconstitucional ni por la forma ni por el fondo. Gracias. Señor abogado, ¿puede hacer uso de la réplica? Señor presidente, nuestro colega no ha dicho se dio debate. No hubo debate. Y si hubo un dictamen, una recomendación, solamente llevó la firma del presidente, lo cual es irregular, tenía que tener la firma de todos. Es decir, nunca se debatió. Y si dice que el primer ministro estuvo contento, claro, si el gobierno está contento con eso, como muchos, los que no quieren devolver. Y en cuanto a los beneficiarios, se sustenta, dice, en la resolución del Tribunal Constitucional del 2012. Esa resolución no puede cambiar la ley, puesto que fue declarada infundada. Y si es infundada, no hay nada que decir. Indiscutiblemente pusieron una serie de considerandos extraños, hicieron una distinción donde la ley no distingue, no fue materia de la demanda. Además, recordemos, esa resolución es aberrante desde el punto de vista de la academia, porque ¿cómo es posible que el tribunal, ante una demanda extraña del Colegio de Abogados del Callao, decida quién es el demandado? Y puso como demandado a dedo al Congreso, que justamente fue el que no quiso que se apruebe la iniciativa legislativa, y por eso fuimos a referéndum. Es decir, se vio en un principio elemental del proceso. En un proceso tiene que haber partes demandantes, partes demandadas, el que pretende, el que se resiste y el juez, y aquí todos estaban más o menos en combinación, porque nosotros nos dieron una condición extraña de partícipes. Eso fue, señor presidente. Y permítame terminar, voy a terminar. Voy a cortar el uso de la palabra si usted no respeta a este tribunal. ¿Por qué? ¿En qué todo respeto, señor presidente? A combinaciones, está usted refiriéndose al Tribunal Constitucional. Bueno, voy a terminar señalando, lo voy a respetar. ¿Puede usted hacer uso de la palabra, señor abogado, de la parte de la Señor, no he terminado. No he terminado, señor. Lo que sucede es que usted está totalmente partidarizado. Usted, por eso hemos pedido su abstención, porque usted se ha pronunciado. Vea usted, señor abogado, usted ha señalado que ha terminado su intervención. Hay que creerle al gobierno, ha dicho, y no a los grupos políticos, a los fonavistas, etc. Y usted está parcializado, señor. Absolutamente. El Pleno va a resolver esa inhibición. Señor abogado, haga uso de la palabra. Señor presidente, muy breve, muy breve. Refiriéndome al procedimiento legislativo, el procedimiento legislativo de aprobación de la ley de presupuesto del sector público está contemplado en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República. De acuerdo a esta disposición reglamentaria, se ha respetado el procedimiento legislativo. Se argumenta de que no ha existido debate, pero precisamente se ha debatido el dictamen que vino de la comisión, y el propio reglamento permite que un congresista haga una propuesta que después es contemplada en un texto sustitutorio, como se llama. En consecuencia, no vemos ninguna inconstitucionalidad formal, tal como lo alega la parte del tratado. Eso sería todo, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 1, expediente 21